Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Alabamos y bendecimos al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, al Dios que nos ama, al Dios que nos protege, que nos sustenta, al Dios que nos creó y al Dios que tiene propósitos especiales con nuestras vidas. A Él sea la gloria, la honra, el reconocimiento, el honor y la alabanza. Aleluya. Buenos días para todos, familia de la fe. Recordemos que la familia de la fe es aquella que tiene una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y que toda situación adversa que se presenta en nuestro camino, la solucionamos a través de su palabra, a través de lo que Dios ha establecido. Yo creo que cada mala noticia que llega a nuestras vidas tiene una buena noticia de parte de Dios para cambiarla en el nombre de Jesús de Nazaret. Y buenos días para todos aquellos que aún no han tenido esa experiencia de fe con Dios y que viven en angustias, en preocupación, en ansiedad, en estrés y en miedos. Permítame compartir esta verdad si aún usted no la conoce o si conociéndola no la está disfrutando. El Dios de los cielos, el creador de todo cuanto existe, nuestro creador, está interesado y seriamente comprometido con nuestro bienestar, con nuestra paz, con nuestra felicidad. Está tan interesado y comprometido con nuestro bienestar que envió a su Hijo Jesús a este mundo a tomar nuestro lugar de pecador y a que asumiera las consecuencias de nuestros pecados, tales como el sufrimiento, la humillación, la maldición, la separación de Dios y la muerte. Porque el pecado es el que trae todas estas cosas y la paga del pecado es muerte. Dios lo resucitó al tercer día según las Escrituras, lo ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre vivo y en gloria, esperando que aquí en la tierra el hombre reconozca su pecado, crea en Él y lo reciba como su Señor y Salvador, para que en lugar de sufrimiento tengamos paz, en lugar de maldición tengamos bendición, en lugar de humillación seamos exaltados y glorificados por el Señor. En lugar de separación tengamos unidad, comunión, amistad y relación con Dios. Y en lugar de muerte tengamos vida eterna, vida en abundancia. Así que bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Escúchalo bien, con Dios y con su palabra. Conoceremos verdades de Dios que nos harán libres, completamente libres. Libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para lograr tres cosas en el ser humano. Primero, separarlo de Dios y de sus principios. Segundo, traer caos a la vida del hombre y por ende a su familia. Y tercero, conducir al ser humano con su familia a una condenación eterna en el lago de fuego. Así que no permita al diablo destruir su relación con Dios, destruir su vida y destruir su familia, y mucho menos que lo conduzca a una condenación eterna en el infierno. Venga y conozca lo que Dios dice acerca de cualquier situación adversa que usted esté viviendo, que esté enfrentando en este mismo momento, que usted no sabe cómo hacerlo, que no sabe cómo salir, que siente la impotencia y la incapacidad de solucionar cualquier situación en su vida personal, en su matrimonio, en su familia. Y venga y pídale al Señor, clámele al Señor, dígale al Señor ayuda, que le ayude, que le enseñe cómo salir de ahí, que le extienda su mano y su misericordia. Y hoy mismo el Señor va a enviar una palabra para sanarle, para que se cumpla en usted la palabra del Señor que dice que cuando alguien clama a Él en su angustia, en su miedo, en su estrés, en su preocupación, clama al Señor, Dios va a enviar una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Óigalo bien, para sanarle y para librarle de la ruina. Y ahí donde está, le invito a que oremos para que el Señor, en su bondad, abra nuestros oídos para oírle, nuestros ojos para verle y nuestro corazón para entenderle. Dios quiere manifestarse a nuestras vidas de una manera personal.
de tal manera que podamos vivir confiados, felices en la presencia del Señor. Y le pedimos a Dios, a nuestro Dios, en el nombre de Jesús, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria, de la herencia para los santos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Tenemos como siempre un banquete preparado por Dios para cada uno de nosotros, un banquete espiritual que tiene que afectar toda nuestra vida integral. Y nuestro tema en esta semana va a ser: ¿dónde estás tú? Esa es una pregunta. ¿Dónde estás tú? En Génesis capítulo 3, versículo 9, después de Adán y Eva pecar, desobedecerle al Señor, dice que el Señor vino, se presentó como siempre en el huerto del Edén, y al no ver a Adán, le preguntó: ¿dónde estás tú? Es obvio que Dios sabía dónde estaba Adán, pero le preguntó: ¿dónde estás tú? Esa fue. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ese ¿dónde estás tú? Es porque aunque Adán estaba en el mismo huerto, en el mismo lugar donde Dios lo había colocado, él se había movido espiritualmente del lugar donde Dios los había puesto. En otras palabras, Adán había dejado a Dios al desobedecerle la instrucción, y Adán se había ido con Satanás al obedecer el engaño del enemigo. Ahí en la misma situación, en el mismo lugar donde estaba, ya Adán no estaba con Dios. Y por eso la pregunta del Señor: ¿dónde estás tú? Le estaba diciendo: tu posición determina tus próximos pasos. Lo que vas a hacer de aquí en adelante ahora depende de la posición donde estés. Adán había perdido la posición que Dios le había dado, de señorear, de administrar, de gobernar, de disfrutar la presencia del Señor y la creación de Dios. Ahora Adán entraba juntamente con su esposa y con su descendencia en un estado de sufrimiento, de angustia y de preocupación. Así que ese va a ser nuestro tema durante la semana: ¿dónde estás tú? Y vamos a desarrollar a través de la palabra un tema muy importante que vamos a compartir con ustedes de la siguiente manera. Adán, tengamos presente, Adán no se movió de la posición física. Adán se movió de su posición espiritual. Con esa idea en mente, que se movió de una posición espiritual, vamos a ver entonces qué pasó después de que se movió de esa posición espiritual. La posición espiritual, escucha bien esto, la posición espiritual es la que determina dónde estoy. No es el que yo esté parado aquí físicamente, no determina que yo estoy en Vizcaya. Obvio, yo estoy en Vizcaya, en un lugar físicamente, pero espiritualmente yo puedo estar en un lugar, en una posición fuera de la voluntad de Dios, aunque esté hablando de Dios, porque lo que me da la autoridad para hablar de Dios no es el que yo hable del Señor, sino la posición espiritual, si estoy en acuerdo con Dios y estoy en la posición de Dios. Entonces, la posición, guárdalo en tu corazón, la posición espiritual es la que determina dónde estoy, quién soy, a dónde voy, y si lo que hago, lo hago para vida o para muerte. La posición espiritual es la que determina dónde estoy. Escucha bien esto: dónde estoy, quién soy, a dónde voy, y si lo que hago, lo hago para vida o para muerte. Esto es muy importante y yo lo llamaría muy impresionante, porque normalmente el ser humano hoy en día no sabe cuál es su posición espiritual. Y como no sabe cuál es su posición espiritual, entonces no la cuida, o sea que no la valora. Cuando la posición espiritual es la que determina el éxito o el fracaso de la persona. Escúchame, no es la plata, no es la familia, no es la salud, no es el bienestar, es la posición espiritual, que para Dios es supremamente importante, básica y fundamental.
Lo que tiene que convertirse para ti en lo mismo. Que la posición espiritual sea para ti lo básico, lo más importante, lo más relevante de tu vida y de tu familia. La tuya, la de tu cónyuge, la de tus hijos. ¿Dónde están realmente nuestros hijos? ¿Dónde está realmente nuestro cónyuge? ¿Con quién está? ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los apetitos, los deseos de su corazón, de su espíritu? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿A dónde los van a llevar todas estas cosas? Entonces yo le doy gracias a Dios por su palabra y por su propósito de hablarnos, de instruirnos para encaminarnos por camino de paz en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha bien esto. También la posición espiritual es la que determina si la palabra me aprovecha para mi alimento y crecimiento integral. Escucha bien esto. Es la posición espiritual la que también determina si la palabra de Dios que oigo, que estudio, me sirve, me aprovecha para mi crecimiento integral. Para mi crecimiento integral. Cuando hablamos de crecimiento integral, estamos hablando de una relación espiritual con Dios. Estamos hablando de relaciones interpersonales, familiares. Estamos hablando del ministerio que el Señor nos ha entregado a nosotros en Cristo Jesús. Estamos hablando de la salud física y estamos hablando de la salud financiera. Todo tiene que ver con la posición espiritual. También dice, si yo no conozco, escucha bien esto, si yo no conozco mi posición espiritual, no sé quién soy, escucha bien esto, no sé quién soy, no sé a dónde voy, no sé lo que necesito, y la palabra no me va a aprovechar, como es el propósito de Dios, y el plan del enemigo para confundir mi identidad comenzará a ser más efectivo. O sea, llevará su propósito. Porque eso es lo que quiere el Satanás. Confundirnos de tal manera que perdamos nuestra identidad, que no le pongamos demasiada importancia a esa identidad espiritual, esa posición espiritual no es tan importante, no es tan relevante. Lo importante es si tienes casa, si tienes carro, si tienes plata, si tienes hijos, si tienes salud, si tienes conocimiento, si tienes sabiduría. Pero eso es la posición espiritual, eso a nadie como que le importa. Pero para Dios es fundamental y para el hombre es básico, es fundamental. Depende, todo lo que el hombre avance o retroceda va a ser de acuerdo a su posición espiritual. Así que le damos gracias al Señor y le pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude a interiorizar, a recibir este conocimiento en este día para nuestro provecho y el provecho de nuestra familia en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Cada persona hoy está en una posición y cada persona se tiene que mover, tiene que tomar un camino. Es como el famoso GPS. Tiene que tomar un camino para llegar a un lugar. Así que yo oro al Señor para que te muestre primero dónde estás, cuál es tu posición espiritual, dónde estás y cuál es el camino que tienes que tomar para que tu vida tenga sentido, para que puedas saber dónde estás, quién eres, para dónde vas y lo que necesitas para mantener una vida edificada y una familia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios pues nos ayude en el nombre de Jesús en esta mañana a verlo con nuestros ojos, a oírlo con nuestros oídos espirituales y a entenderlo con nuestro corazón, para que salgamos edificados, bendecidos y liberados en el nombre de Jesús. Ahora dice, la posición espiritual, existen tres posiciones espirituales, Y vas a estar muy atento porque debes de clasificarte en una de las tres. No puedes estar en las tres, debes estar en una sola. Así que mira dónde estás, mira cuál es la que te conviene para que te establezcas hoy mismo en el nombre de Jesús. Porque Dios nos está enviando una palabra para sanarnos y para librarnos de la ruina en el nombre de Jesús. Dios nos está enviando una palabra para que tomemos la posición correcta a fin de que tengamos una vida placentera, una vida de armonía, de bendición y de prosperidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que entonces en 1 Corintios 2, 14 al 3, 3 dice la palabra del Señor así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y en Apocalipsis 3:15 al 16 dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que vemos entonces tres posiciones espirituales: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Vamos a estar muy atentos porque todos nacemos como el hombre natural. El hombre natural debe estar consciente de su estado para buscar hacer la voluntad de Dios, que Dios lo convertirá en una persona espiritual. Y debe cuidarse, mantenerse en la posición espiritual, porque si no se cuida, va a volver otra vez al viejo hombre, o sea, lo que era antes, a hacer las cosas que hacía antes, pero ya sin menos conciencia que antes. Porque el estado carnal es un estado de degradación. Es como decir, llegué al cielo, pero no me gustó el cielo, entonces me voy otra vez para el infierno. Es algo así más o menos. Así que vamos a estar atentos y vamos entonces a mirar las tres personalidades. Pero antes hay una lectura más que dice así. En Mateo 9, 16, 17 dice la palabra del Señor: nadie, escucha esto, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Permítame, yo te doy una explicación de esta lectura, de esta porción bíblica. Aquí el Señor está haciendo mención de un remiendo de paño nuevo y de un vestido viejo. Después está hablando de un vino nuevo que se va a echar en odres viejos. Ahora dice, si se pone el remiendo de paño nuevo en vestido viejo, se hace peor la rotura, o sea, las cosas se complican más. Y si se echa vino nuevo en odres viejos, el odre y el vino se pierden, o sea que se complican más. Ahora, ¿a qué se está refiriendo el Señor con el remiendo de paño nuevo? El remiendo de paño nuevo es la palabra del Señor, o sea, el consejo, la instrucción. El vestido viejo se está refiriendo al hombre que está en pecado. Entonces Dios está diciendo, si la persona está en pecado y se le pone el consejo, la demanda de la palabra, o sea, se le pone el remiendo, la palabra, el consejo de Dios, él va a renegar contra eso porque no es capaz de cumplirlo. Entonces, no solamente estaba mal, sino que ahora Dios le habla y rechaza lo que Dios le habla, entonces su estado va a ser peor. Porque estando en mal estado, Dios le habló para ayudarle y él no quiso. Porque él no vio la posibilidad de poner por obra esa palabra. Y cuando dice que no se echa vino nuevo en odres viejos, el vino nuevo se refiere al Espíritu Santo. El odre viejo se refiere al pecador. Entonces está diciendo, el pecador no puede caminar con el Espíritu Santo
porque el Espíritu Santo demanda santidad en la persona para que camine con Él. Entonces Dios no va a obligar a un pecador a que camine con el Espíritu Santo porque no es posible. Y cuando dice que lo uno y lo otro se pierde, es porque la persona, al ver que no puede caminar con Dios, porque no entiende su problemática, entonces va a renegar más de Dios y va a dejar de buscar a Dios como una solución o como una alternativa a su vida, a sus problemas. Entonces es muy importante que tengamos presente esto, porque cada uno de nosotros tenemos que mirar a ver si somos ese vestido viejo y esos odres viejos que no podemos tener relación por la palabra ni relación con el Espíritu Santo, porque el tratar de hacerlo desde el pecado, la situación se vuelve imposible. Entonces vamos a desechar a Dios y vamos a renegar de Dios y vamos a decir que Dios no funciona, que Dios no sirve. Pero si ese vestido viejo y esos odres viejos, o sea, el pecador, reconoce primero su estado y sabe que necesita a Dios y se acerca a Dios arrepentido, entonces Dios cambiará el vestido viejo en un vestido nuevo y los odres viejos en odres nuevos. Por lo tanto, entonces el hombre nuevo podrá asociarse con la palabra del Señor y ver la edificación de su vida. Y el odre nuevo podrá identificarse con el Espíritu Santo y podrá ver su vida en crecimiento especial y glorioso en el nombre precioso de Jesús. Así que en esta idea, en este pensamiento, vamos entonces a mirar el primer hombre, el primer estado, la primera posición espiritual. Y la primera posición espiritual se va a referir al hombre natural. Dice que el hombre natural es el mismo hombre frío. Recordemos que en Apocalipsis 3, 15, 16, el Señor dijo: prefiero que sean fríos o calientes, pero por cuanto son tibios, los vomitaré de mi boca. Entonces ahí están los tres personajes: el frío, el caliente y el tibio. Entonces, cuando hablamos del hombre natural, es lo mismo que el hombre frío. Esa palabra natural y frío quiere decir que la persona nunca ha tenido un encuentro personal con Dios. Y dice la palabra en 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural, o sea, el frío, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Escuche bien, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, para el hombre natural, para el hombre frío, las palabras de Dios son locura, porque se salen de su capacidad, se salen de su comprensión, se salen de su deseo o de su interés, porque son palabras, digámoslo así, muy elevadas. Entonces, decirle a un hombre natural que debe andar en santidad, para él eso es locura. Primero, porque no es lo común de ver personas santas. Y segundo, porque él se mira a sí mismo, mira sus capacidades y dice: ¿cómo me va a hacer yo santo? Entonces para él eso es locura. Entonces, como es locura, lo desecha rápidamente. O si se le dice a una persona que ha sido abusada que debe amar y perdonar al que le abusó, para él eso es una locura. Porque él no mira a Dios, él mira sus capacidades y dice: ¿cómo yo voy a perdonar y voy a amar a una persona que me abusó? Y desde el plano físico y desde el plano humano, él tiene toda la razón. Pero desde la posición espiritual en Dios, eso es otro ambiente y algo muy diferente en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, aquí dice una cosa muy importante, dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque no las puede entender, porque hay que discernirlas espiritualmente. Ahora, podríamos decir que entonces el hombre natural no es espiritual. No, sí es espiritual. Ahora, pon atención a esto. Antes de Adán pecar, estaba en la posición de estar con Dios, en la posición de Dios. Estaba en la posición de paz, de bienestar, de vida, de eternidad, de gloria, de satisfacción. Cuando Adán se movió de la posición, se movió de la posición de Dios para entrar en la posición de Satanás.
Y cuando entra en la posición de Satanás, él sigue siendo espiritual, pero en otra posición, en otro ambiente, en otra atmósfera. Entonces lo que está diciendo aquí es que para discernir las cosas del Espíritu de Dios, se tienen que discernir espiritualmente desde la posición de Dios, no desde la posición del diablo. Porque en la posición del diablo, él mismo va a rechazar que la persona oiga o busque las cosas de Dios. Entonces la persona tiene que tener un encuentro con Jesús para que lo libere del pecado y los demonios, para que pueda discernir espiritualmente las cosas del Espíritu de Dios. ¿Qué hace el hombre natural? El hombre natural sí puede discernir las cosas que son del espíritu del mundo, del espíritu del diablo, de los demonios. Ahí conocemos los brujos, los hechiceros, los satanistas, los gurúes y todas esas personas espiritualmente que tienen poder espiritual, pero para hacer el mal. Ellos son espirituales, pero comandados por la brujería, comandados por Satanás, por los demonios. Ellos disciernen el mundo espiritual de la oscuridad, pero no pueden discernir el mundo espiritual de Dios. El que está con Dios puede discernir el mundo espiritual de Dios y puede discernir el mundo espiritual de la oscuridad, de las tinieblas. Gloria al Señor por eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que encontramos el primer hombre. Así que Dios le dice, esto es lo que dice Dios al hombre natural. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres será mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No sé cuántas personas tú conoces que son buenas para hacer lo malo. Y a lo mejor los criticas, a lo mejor no estás de acuerdo con ellos, a lo mejor te enojas con ellos, pero ¿qué tal si tú pudieras entender la posición espiritual en que está la persona para ver una persona esclava del pecado y del diablo para hacer lo malo? Entonces, desde que el hombre pecó allá en el huerto del Edén, el corazón se potencializó para hacer lo malo. Y mira estas palabras tan profundas que está diciendo el Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Escucha esto. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, todo designio, todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Vio Dios tan horrible al ser humano. No fue que allá eran más malos que hoy, no, es lo mismo. Allá o aquí, o mañana, o antier, o hoy, es el mismo hombre que maquina maldad en su corazón. Porque por el pecado, eso es lo único que sabe hacer el hombre, maquinar maldad. Entonces, Dios mira a ese hombre de esa manera. Y la manera para Dios corregir esa tanta maldad fue que trajo el diluvio. Ahí fue donde Dios trajo el diluvio y arrasó con toda la humanidad y solo la familia de Noé se salvó. Para empezar una nueva generación con una familia que escuchara a Dios, que viera a Dios y que siguiera a Dios. Y han aparecido muchos hombres de Dios en la historia, reformando, trayendo al hombre hacia el Señor, y ahí vamos yendo, pero ahora nos enfocamos aquí en el hombre natural. Entonces, el hombre natural, o sea, el hombre frío, tiene un corazón que está inclinado para hacer lo malo. No te asustes. Cuando veas que ese eres tú, cuando veas que eso es alguien de tu familia, cuando veas que eso es alguien, entiende eso. Ese es el corazón del ser humano. Y nadie humanamente lo puede cambiar. No hay cirujano, no hay cura, no hay remedio, no hay solución humanamente, ni monetariamente, ni poderosamente hay solución. La única persona que puede cambiar ese corazón del ser humano se llama Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. En Jesucristo hay la esperanza de cambiar ese corazón. Entonces, dice también el Señor al hombre natural, al hombre frío. En Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18 dice el Señor, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición.
y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No sé si conoces a alguien así, o a alguien parecido, o no sé si tal vez te has visto tú que llenas como algunos de estos requisitos, y a lo mejor no quieres ser así, o a lo mejor no quieres que tu familia sea así. Y quiero decirte, hay solución. El apóstol Pablo, cuando se dio cuenta de lo que era su corazón, del estado de su corazón, él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y encontró en Jesús la persona que le cambió el corazón y le cambió la vida para ser un hombre de Dios que trajo mucho beneficio a la gente. En estos tiempos, y seguirá trayendo beneficio aún después de su muerte. Tenemos un consejo para el hombre natural. Un consejo para el hombre natural. Reconocer su estado, creer y recibir a Jesucristo para que lo salve, para que lo perdone y lo haga un hijo de Dios. Escúchalo bien. Ese hombre natural tiene una solución, una salida. Es reconocer que así es él. No querer estar en ese estado y pedirle a Jesús, creer en Jesús que vino a salvarle, y pedirle a Jesús que perdone sus pecados, que salve su alma, que entre en su vida y lo haga un hijo de Dios. Cualquier hombre natural, cualquier hombre frío o natural que le pida esto al Señor Jesús, Él entrará en su vida instantáneamente para cambiarlo instantáneamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso hoy te estamos dando buenas nuevas de salvación de parte del cielo para ti, para tu familia y para el mundo entero en el nombre de Jesús. Segundo estado, el hombre espiritual, que es lo mismo también que decir el caliente. Recuerda que el Señor dijo: los prefiero fríos o calientes. ¿Por qué los prefería fríos? Porque el frío tiene más sensibilidad para buscar a Dios en caso tal que el carnal. Porque como el carnal ya vivió, ya experimentó la vida del Señor y la desechó, renunció a eso, eso se le convierte en un peso para devolverse hacia el Señor, donde se le va a demandar mucha humildad, mucho sometimiento, mucha búsqueda del Señor de nuevo. Entonces, el hombre espiritual, en 1 Corintios 2:15 dice así: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El natural no es hijo de Dios. El que es hijo de Dios es el espiritual. El espiritual es el que tuvo un encuentro personal con Dios a través de Jesucristo. Es el que se arrepintió. Es el que pidió perdón. Es el que pidió salvación. Es el que creyó en Jesús y le dijo a Jesús: Jesús, perdóname, sálvame, entra en mi corazón y cámbiame. Hazme un hijo de Dios. Y Jesús hizo instantáneamente para la gloria del Señor. O sea que el natural se puede convertir en espiritual, porque el espiritual viene de haber sido natural en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué le dice Dios al hombre espiritual? Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El consejo que Dios le da al hombre espiritual es: siga viviendo en el espíritu. No satisfaga los deseos de la carne. Cuando llegue la tentación a actuar en la carne, renuncia a esa tentación, enfrente esa tentación, pero siga en el espíritu. Y después dice el Señor: el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay condenación. No hay condenación, no hay ley para el fruto del espíritu. Entonces, el consejo para el espiritual es que permanezca en el espíritu, andando en el fruto del espíritu,
y que cuando venga la tentación a actuar en la carne, la rechace, la enfrente, la venza esa tentación y siga en el Espíritu y andando en el fruto del Espíritu en el nombre de Jesús, desarrollando el carácter de Cristo, desarrollando el carácter de Jesús, en humildad, en poder. Porque si alguien tiene poder en este mundo, es el que está en la posición en Cristo y es humilde. Es la persona con más poder, con más autoridad que puede existir en esta tierra. Una persona en la posición de Cristo Jesús en humildad. Porque cuando ya nos salimos de la humildad para ser soberbios o arrogantes, nos salimos de la posición. Y nos pasa exactamente lo que le pasó a Adán, a Eva. Caemos en un estado de oscuridad, de tinieblas, de inconsciencia, de miedos, de estrés, de angustia, de preocupación. ¿Cuál es el consejo para el hombre espiritual? Este es el consejo. Felicitaciones. Permanezca en el Espíritu y en el fruto del Espíritu. Siga alimentándose de la palabra. Siga ayunando, siga orando, siga buscando revelación, siga creciendo en el nombre precioso de Jesús. Felicitaciones al hombre espiritual, gloria a Dios por usted. Y número 3, encontramos la tercera posición y es el hombre carnal, que es lo mismo que el tibio. Este tibio es el que Dios dice que vomitará de su boca porque le causa náuseas. Y le causa náuseas por una razón muy sencilla y muy dolorosa. Que después de haber sido salvo, después de haber gustado la presencia del Señor, el amor del Señor, la gracia del Señor, la salvación, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, la paz, la plenitud, la satisfacción, decidió volver al pecado y a los demonios que quedarse ahí con Dios y con todo lo que Dios le había dado. Entonces por eso, por rechazar a Dios, después de probarlo, de encontrarse con Él, de caminar con Él, de rechazar a Jesucristo, de rechazar al Espíritu Santo, de rechazar la gracia, de rechazar el amor, de rechazar la libertad, de rechazar la salvación, dijo, no, yo voy otra vez al pecado y a los demonios y a las obras de la carne. Entonces, este tibio, este carnal, es el mismo, que le causa al Señor náuseas por haber despreciado la salvación y todo lo que Dios le había entregado. Entonces, cuando uno analiza esto, entonces uno puede decir, Dios tiene toda razón. Pues cómo uno, después de recibir todo lo que Dios le dio a uno y lo que hizo en uno, va a querer volver al barro, al fango, a la inmundicia, a los demonios, al pecado, a seguir ofendiendo a Dios con lo que se hace. Entonces, este estado es muy lamentable, es muy doloroso. Pero igual entiendo a los que están allí, porque yo también estuve ahí. Yo también fui natural, yo también experimenté ser el hombre espiritual y también experimenté ser el hombre carnal. Y es un estado de mucha inconsciencia, donde uno siempre cree que está bien, pero realmente no está bien. Uno lee la Biblia, pero no la puede practicar. Uno sabe quién obra bien y quién obra mal. Y cuando uno está en ese estado, cuando alguien obra mal, uno los critica, uno murmura de ellos, se queja de ellos y uno se enlaza en esas obras de la carne. Por eso dice el Señor que cuando veamos una persona en este estado, debemos de ayudarle y no comprometer nuestra vida espiritual, nuestra posición espiritual con comentarios, con conversaciones, con actitudes, con pensamientos, con comportamientos, con acciones. Entonces veamos lo que Dios dice del hombre carnal. En 1 Corintios 3, del 1 al 3, está la descripción del hombre carnal. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pues, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, escucha esto, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Andáis como hombres? Entonces, ¿cómo espera Dios que caminemos?
Si Dios tiene una crítica de andar como hombres, es porque Dios quiere que andemos como Cristo, que andemos en el Espíritu, que andemos como el Señor, con sus principios, con su naturaleza, con la vida que le dio al hombre espiritual. Entonces aquí estamos viendo una degeneración del hombre espiritual. Aquí le está diciendo el Señor al hombre carnal que no pudo hablarle como espiritual, o sea, como lo que era antes, sino como a carnales, como persona contaminada. Como persona que se movió de la posición espiritual que tenía en Cristo, que tenía en el reino del Señor, y se movió de esa posición gloriosa, santa y sobrenatural, para volver a una posición de demonios, de esclavitud, de pecado, de obras de la carne, inconsciencia, muerte, esclavitud, destrucción. Y esta persona que antes practicaba el fruto del Espíritu, ahora está llena de celos, de contiendas, de tensiones. Y ahora está caminando otra vez como hombre, porque mientras era espiritual, caminaba como Cristo. Seguía el ejemplo de Cristo. Lo guiaba el Espíritu Santo. Amaba el estudiar la palabra. Amaba en ayudar al pecador. Amaba en perdonar al que lo ofendía. Amaba en darle la mano al caído. Disfrutaba los tiempos con Dios. Ahora en este estado ya no lo hace. Entonces, lo que Dios le dice al hombre carnal, en Apocalipsis 2:4, Dios dijo lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando la Biblia habla de dejar el primer amor, es dejar a Dios, porque Dios es amor. Entonces Dios no vino para decirle a uno: mire, le mando mi amor en una coquita o en esta bolsita, o se lo soplo así y se lo tiro. No. Dios mismo vino a morar en nosotros para que nosotros disfrutáramos del amor de Dios como personas espirituales. Como personas espirituales. No carnales, porque el carnal no tiene esa experiencia. Perdón, no natural, porque el natural no ha tenido esa experiencia. Y no como carnal, porque el carnal desechó la experiencia con Dios, la vida con Dios, para volver a ser algo inmundo y algo de pecado. Entonces dice el Señor al carnal: has dejado tu primer amor, me dejaste a mí. Y le dice algo más. En Apocalipsis 3:15 al 20 dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, ojo con el consejo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios al carnal? Está diciendo: usted me dejó a mí, y dejándome a mí, usted tal vez ha trabajado, ha desarrollado talentos, habilidades, capacidades, ha conseguido plata, ha conseguido casa, ha conseguido carro, ha conseguido bienes. Y ahora usted dice: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nadie. Pero recuerde que ese carnal cometió un error. Dejó a Dios. Ahora él está satisfecho porque ha tenido logros materiales, pero no tiene a Dios. Entonces Dios le dice a ese que se siente tan seguro, porque tiene bienes materiales pero no tiene a Dios, le dice: tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desventurado porque es que no hay grandeza en los bienes materiales. Yo no puedo expresarle mi amor a mi esposa con los bienes materiales. Yo necesito el amor de Dios en mi corazón para expresarle amor a mi esposa, a mis hijos y a las personas.
Yo necesito la gracia de Dios para hacer las cosas a la manera de Dios. Yo necesito el Espíritu Santo. Yo necesito la sabiduría del cielo para poderme comportar como Dios espera que me comporte. Entonces yo no puedo dejar a Dios. El ser humano no puede dejar a Dios. Pero cuando deja a Dios se vuelve en un desventurado, en un miserable que solo tiene plata, pero no tiene paz, no tiene gozo, no tiene contentamiento, no tiene armonía en el hogar, no tiene relaciones duraderas. Todas las relaciones las echa a perder. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, no ve. Ahora Dios tiene un consejo para él que le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. En otras palabras le está diciendo, vuelve a ser espiritual. Vuelve al espíritu, vuelve al fruto del espíritu, vuelve a los dones del espíritu, vuelve a la vida en el espíritu, para que seas rico. Para que tengas una riqueza gloriosa y equilibrada, consistente. Después le dice, y que adquieras vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La vergüenza de tu desnudez es que cuando yo o cuando alguien se vuelve otra vez a ser viejo hombre, la vergüenza que uno vive día tras día es impresionante. Y cada hora estoy mostrando el viejo hombre, con lo que pienso, con lo que hago, con lo que digo. Estoy mostrando el viejo hombre. O sea, estoy desnudo, estoy descubierto. Las vestiduras blancas es la presencia del Señor, es la gracia. Dice que el que está en Cristo, el que ha sido bautizado en Cristo, está revestido de Cristo. Está revestido de una santidad. Esa santidad, escuche bien esto, esa santidad que tenía Adán antes de pecar. Porque Adán antes de pecar vivía desnudo, pero no se avergonzaba, se sentía cubierto por la gloria del Señor. Por la presencia del Señor se sentía vestido, se sentía tranquilo, en paz. Pero cuando pecó, vio su desnudez y le dio vergüenza, se escondió. Porque el pecado trae vergüenza. Cuando uno se aleja del Señor, vive en vergüenza continua. Pero cuando uno está con el Señor, Él lo reviste a uno. Para que a pesar de estar pasando por cosas que son vergonzosas para los hombres, uno está tranquilo porque uno está vestido y revestido del Señor. Entonces le dice, vuelve a vestirte de santidad. Vuelve a mí, a vestirte de santidad. Y también le dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, vuelve a la palabra, vuelve a estudiar la palabra, vuelve a meditar la palabra, vuelve a pensar en la palabra, vuelve a contemplar la palabra. Porque haciendo eso vas a volver a adquirir colirio para tus ojos, porque has quedado ciego. Porque todo el que se aleja de Dios y de su palabra queda ciego, queda inconsciente. No sabe quién es, no sabe dónde está, no sabe para dónde va, no sabe qué le conviene. Yo celebro la posición espiritual, porque uno sabe quién es, uno sabe para dónde va, uno sabe lo que le conviene, uno disfruta lo que hace, en el nombre precioso de Jesús. Y después le dice Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete de su estado. Y después le dice, he aquí yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti y cenaremos juntos. ¿Qué le está diciendo Jesús a esta persona? Le está diciendo, tú me sacaste de tu vida, pero yo sigo aquí en la puerta. Yo sigo aquí al lado tuyo. Porque como Dios es omnipresente, está diciendo, yo sigo aquí al lado tuyo. Tú me sacaste de tu vida, pero yo sigo aquí al lado tuyo, esperando que oigas mi voz y vuelvas a abrirme la puerta para entrar a tu vida, que me invites a entrar, para entrar contigo y para que cenemos juntos. Esa palabra cenar es compartir juntos. Entonces, si una vez fuiste natural y conociste al Señor y fuiste espiritual, pero te alejaste del Señor para volverte carnal, alejado del Señor, recuerda esto, el Señor está a las puertas de tu corazón. Tal vez todos los días te habla, te recuerda un versículo, alguna palabra del Señor. Tal vez alguien viene y te da una palabra del Señor. Y es que el Señor está golpeando tu puerta, está golpeando tu corazón, esperando que tú oigas esa voz y le abras y le digas, Jesús,
Te necesito, no puedo vivir sin ti. Extraño nuestros días, nuestros tiempos, nuestra relación, cuando te adoraba, cuando caminamos juntos, cuando me enseñabas, cuando me abrazabas, cuando me hablabas y me dirigías. Te necesito, vuelve a entrar en mi corazón. Siempre, escúchame, mientras tengas vida, siempre estará en la puerta de tu corazón llamándote, recordándote tal vez por sueños, tal vez por visión, tal vez cuando vas a la palabra, tal vez con alguien que te encuentres en el camino, te está recordando la palabra. Porque el Señor te está tocando el corazón. Porque no te quiere perder. Porque te ama. Y porque a pesar de nuestras infidelidades, Dios sigue siendo fiel a amarnos. O sea que siempre tendremos la oportunidad de regresar. Consejo para el hombre carnal, pues ya el Señor las dio, pero más sin embargo tengo aquí uno: arrepentirse, buscar oír a Dios, igual, abrirle su corazón a Jesucristo, igual, para que vuelva a entrar y volverlo a recibir para hacer lo que hacía cuando eras espiritual. Estamos concluyendo entonces con la siguiente reflexión. La palabra para cada uno es muy diferente. La palabra para el natural, la palabra para el espiritual y la palabra para el carnal es muy diferente. Y cada uno de nosotros tenemos que saber quiénes somos realmente. Si yo soy natural, si yo soy carnal, si yo soy espiritual. Porque recuerda que el Señor dijo, yo no pongo remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ni echo vino nuevo en odres viejos. Escúchame bien, el natural es un vestido viejo y un odre viejo, donde Dios no echa la palabra ni le demanda nada, a menos que se arrepienta y quiera conocer al Señor y venir al Señor por salvación. Y el hombre carnal es otra vez el hombre viejo, pero en peores circunstancias. O sea que la palabra del Señor no es ni para el natural ni para el carnal. Dios no le va a demandar al natural o al carnal que viva la palabra. Les recomienda que se arrepientan, que se vuelvan al Señor y que lo busquen. O sea que la palabra es solamente para el espiritual, porque el espiritual sí la toma, sí la hace suya, sí la medita, sí la contempla, sí la ve, sí la abraza, sí la defiende, porque quiere vivirla. Escucha bien. Dios nos está hablando porque hay una situación de caos, de pérdida de identidad casi que en el mundo entero. Tanto que el natural le está diciendo que es hijo de Dios y que tiene a Dios y que siempre ha tenido a Dios. El carnal simplemente está diciendo que es que como es un proceso, entonces va en el proceso y está esperando que Dios le hable, aunque Dios le habla todos los días, no puede poner por obra la palabra porque se cayó del estado. Pero el espiritual, como dijo el Señor, mantiene lúcido. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ni siquiera de Dios. Porque lo que está haciendo, lo está haciendo de acuerdo a la palabra. Entonces la palabra para el natural es una, es arrepiéntase. La palabra para el carnal es una, arrepiéntase y vuelva hacia el Señor. Arrepiéntase y vuelva hacia el Señor. Pero la palabra para el espiritual siempre será toda la Biblia. Las promesas, la protección, la bendición. Pero tenemos que mirar que no estemos comprometidos con las cosas de la carne. Porque si decimos que somos espirituales, pero estamos practicando las obras de la carne, tenemos un problema de identidad. Ya perdimos la identidad. Recuerda, perder la posición es perder la identidad. No supo quién era después de que perdió la posición. David no supo quién era después de que perdió la posición. Job no supo quién era después de que perdió la posición. Pero los que mantuvieron la posición, como un Daniel y sus amigos, sabían quién eran. Sabían quién era Dios. Sabían que tenían. Ellos no estaban ciegos, ellos no tenían velo. La carne, las obras de la carne, el pecado nos pone un velo y nos impide estar en la posición de Dios y en la conciencia de Dios. Entonces dice, la palabra para cada uno es muy diferente.
Si tenemos clara nuestra posición espiritual, la palabra nos va a aprovechar para alimentar nuestro hombre interior, tener fe, crecer, avanzar, conquistar, tener paz, tener su presencia, el fruto del Espíritu y el Espíritu y muchas bendiciones más tiene el espiritual. La palabra nos aprovecha, cualquier parte que tomemos de la palabra es bendición. Que el Salmo, que el Proverbio, que los profetas, que el Nuevo Testamento, que Isaías, que Ezequiel, que Pablo, que Moisés, cualquiera de ellos nos habla y nos edifica. Cualquier palabra, escúchame, cualquier palabra que nos den de la Biblia es parte de toda la Biblia. Cualquier palabra que nos den es parte de Dios, porque Dios es la palabra. Entonces, amamos la palabra, no rechazamos la palabra. Y si por alguna circunstancia estamos desajustados a esa palabra, nos ajustamos a esa palabra. Porque somos espirituales y podemos. Dios nos da el querer como el hacer. Entonces, concluimos. Si confundimos nuestra posición, escucha bien esto, si confundimos nuestra posición, si no sabemos cuál es la posición que tenemos, y el estado espiritual, la palabra que estudiemos no nos aprovechará. Escucha bien, la palabra que estudiemos no nos aprovechará. No nos aprovechará. Porque vamos a ver en la palabra una demanda que no podemos cumplir. Y es verdad, no podemos cumplir. Ni el natural ni el carnal puede cumplir lo que Dios le pide. El único que puede cumplir lo que Dios le pide es el espiritual. Todo lo que Dios le diga, Él sabe que lo puede hacer. Porque tiene a Dios, porque tiene su gracia, porque tiene su ayuda. Entonces es muy importante que podamos entender la posición y buscar la posición correcta. Porque la posición correcta de todo ser humano está en Cristo Jesús. Cuando Él nos toma de ser hombres naturales, de ser hombres pecadores, de ser hombres fríos, y venimos a Él por la salvación y Él nos toma y nos injerta en Él, eso es la posición. El lugar más grande y más elevado, porque no solamente nos injerta en Él y nos da posición y nos da identidad y nos transforma y nos cambia, sino que nos lleva a una posición muy alta, a los lugares celestiales. Donde todas las tinieblas, escucha bien esto, donde todas las tinieblas, Satanás y todos los demonios, todas sus fuerzas de maldad quedan debajo de nuestros pies. Debajo de nuestros pies. Tú no tienes que estar luchando. Si tú eres espiritual, no tienes que estar luchando con los demonios. Los demonios te tienen miedo. Los demonios huyen de tu presencia, porque cargan la presencia del Señor, porque cargan la presencia del Espíritu Santo. Y demonios con Cristo no funcionan, y demonios con Espíritu Santo no funcionan. Los demonios funcionan con la carne, con el pecado, pero no con Cristo ni con el Espíritu Santo. Por lo tanto, puedes caminar seguro y tranquilo. Y tienes autoridad para liberar a otros que están a tu lado, que estén endemoniados. Porque cuando Jesús dijo, he aquí os doy autoridad sobre toda fuerza espiritual, para que echen fuera los demonios y para que sanen los enfermos, no se estaba refiriendo a que nosotros estuviéramos endemoniados. Se estaba refiriendo a que nosotros estábamos libres en Él. No teníamos problemas espirituales. Estábamos en la posición correcta. Por lo tanto, teníamos la autoridad y el poder para echar fuera los demonios de otras personas. Y esa es la vida cristiana. Una vida elevada, donde Satanás y los demonios están debajo de tus pies y tú tienes la autoridad para atarlos, enmudecerlos, reprenderlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que terminamos con esto. ¿Dónde estás tú? ¿Eres natural? ¿Eres carnal? ¿O eres espiritual? Esta posición de estos tres hombres aquí en esta barra es tratando de demostrar como la intensidad de la temperatura espiritual. Y vemos que el que tiene la mayor temperatura espiritual es el natural, es el espiritual. El carnal tiene un poquito y el natural no tiene nada. Pero este no es el orden sagrado. El orden sagrado es natural, espiritual y carnal. Deberíamos de ser solamente espirituales y no carnales ni naturales.
Pero como esa es tu elección, Dios siempre ha querido que todos seamos espirituales, que seamos sus hijos, que caminemos con Él en paz, en bienestar y en plenitud. Así que, entonces define cuál de los tres es tu posición espiritual. Define. Y toma tu decisión correcta para que Dios, su palabra y su bendición estén contigo y con tu familia. Cualquier pregunta que tengas, recuerda que vamos a estar durante la semana para estar ministrando y ampliando, dándonos consejos, o puedes hacer preguntas las que tengas, pero escúchame. La idea es que todos los que estamos aquí presentes escuchando este mensaje, no importa la posición donde estemos hoy, al terminar esta semana, todos estemos en el reino, en el espíritu, en la posición correcta, disfrutando de la presencia y de la obra del Señor. Te invito entonces que ahí donde estás, inclines tu rostro y le digas al Señor quién quieres ser. ¿Quieres seguir siendo el natural? ¿Quieres ser espiritual? ¿Quieres ser carnal? No te aconsejo ni el natural ni el carnal. Dios dijo, es preferible que sean fríos naturales o calientes, no carnales. Pero para el carnal también hay salida y hay solución. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús de Nazaret en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos de la importancia de la posición espiritual. Que es a través de la posición espiritual, Señor, que entendemos quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos y qué es lo que necesitamos realmente, Señor Dios de los cielos, para vivir. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por mostrarnos que toda la humanidad está clasificada en tres posiciones: los naturales, los espirituales y los carnales. Que los espirituales nacen de los carnales cuando vienen a Cristo Jesús a pedir salvación, a pedir el perdón de sus pecados y a pedirle a Jesús que entre en sus corazones y los cambie a espirituales. Y que el carnal es el resultado de haber menospreciado, de no haber valorado, de no haber estimado esa vida elevada en Cristo Jesús, aleluya, Señor, y que se cae en ese estado, Señor, y la gente se queda ahí. Pero hoy también le dices al carnal que hay salida, que hay solución, Señor, desde los cielos, aleluya, Señor. Precioso Espíritu Santo de Dios. Gracias porque en esta cuestión de decisiones se necesita tu presencia ya en el niño, en el adolescente, en el joven, en el adulto, en el anciano. Obra en cada corazón, Señor, guiando a la verdad, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio para arrepentimiento. Y que todos, Señor, en el nombre de Jesús, en cada familia, en cada hogar de los cielos, aleluya, Señor, desean ser personas espirituales. Y que cada persona, cada familia, Señor, cada matrimonio venga a Cristo en esta hora, Señor, y le pida a Jesús que perdone sus pecados, le pida a Jesús que salve su alma, le pida a Jesús que entre en su corazón, le pida a Jesús que lo cambie a ser una persona espiritual, un hijo de Dios, con la bendición de Dios, para crecer y para desarrollarse, para potencializarse en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oro, Padre misericordioso, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, para que todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, Señor, deseemos, Señor, en el nombre de Jesús, ser espirituales y permanecer siendo espirituales, Señor, de los cielos, aleluya, Padre. Oro por cualquiera, Señor, desde los cielos, aleluya, que habiendo sido espiritual se salió de esa posición desde los cielos, aleluya, y cayó a la posición de la carne, Señor, desde los cielos, aleluya, y ha tratado de salir de ahí, pero no ha podido, Padre de la gloria, porque está escuchando otras voces, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, Señor, para que afine su oído, Señor, desde los cielos, aleluya, y las palabras de Jesús en esta hora, Señor, desde los cielos, aleluya, Señor, se claven en su alma y en su espíritu, Señor, cuando Jesús le dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí estoy a la puerta, te estoy llamando. Si oyes mi voz y abres la puerta de tu corazón y me invitas a entrar, entraré y cenaremos juntos, compartiremos juntos nuevamente en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor, porque tú dices que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Tú dices, Señor, que todo está escrito para que no pequemos, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú dices, Señor, Dios de los cielos, aleluya, que donde abundó el pecado, sobreabundó
toda la gracia, Dios de la gloria, Señor, para el carnal, para el natural, Dios de los cielos, aleluya. Oro pues, Señor, Dios de los cielos, aleluya, Señor, para que tomes los espirituales, Señor, a los santos en el nombre de Jesús de Nazaret y nos perfecciones, nos afirmes, nos fortalezcas y nos establezcas en Cristo Jesús, aleluya, en tu reino, en tu justicia, en tu verdad, en la fe, como el nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad en Cristo Jesús, aleluya, Señor, para que crezcamos, Señor, y nos seamos perfeccionados en el Espíritu y en el fruto del Espíritu, Señor, de los cielos, aleluya, Padre, poderoso y maravilloso Dios del cielo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por hablarnos, gracias porque a pesar de nuestros errores, Señor, nos presentas salidas, nos presentas alternativas, nos das, Señor, la mano, extiendes tu mano, Señor, para levantarnos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Señor. Oro pues, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta hora y con la autoridad que me has dado, Señor, por creer que Jesús, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Padre, yo desato toda bendición del cielo y de la tierra sobre toda familia, matrimonio, Señor, Dios de los cielos, aleluya, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, sobre los santos, sobre Israel tu pueblo, sobre los gentiles, sobre los que se han apartado de Cristo Jesús, aleluya, Señor, desato toda bendición del cielo y de la tierra, toda bendición espiritual, relacional, ministerial, física y material, Dios de los cielos, aleluya, y te alabo, Señor Jesús, aleluya, por haber venido a la tierra a deshacer las obras del diablo, a darle buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, aleluya, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya.